Continuamos en Real Malicia y arrancamos la columna de Valeria Fernández Hassan, que ya está conectada del otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Valeria, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Los escucho bajito. Bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para gritar. Está bien. Vale, ¿qué nos traes para hoy? Bueno, les quería contar que estuve la semana pasada en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, participando de un congreso que se hace cada 2 años, que se llama Congreso Género y Sociedad, y quería compartirles algunas impresiones, sobre todo en un panel que se llamó Resistir, Avanzar e Insistir, que está en juego hoy desde los feminismos. Me parecía interesante compartirles porque además de, bueno, porque hubo algunos intercambios teóricos, fundamentalmente hubo intercambios políticos, ¿no? En un momento que nos hace falta esta conversación que hemos perdido, ¿no? Estos intercambios Ujú. que cuando se ponen en juego nos hacen repensar en qué lugar estamos y qué está pasando. Y además, bueno, fue un momento muy intenso emocionalmente, de esos momentos colectivos donde sentimos que pasa algo no solamente a nivel personal, ¿no? Que pasa algo con los cuerpos, en los cuerpos, que pasa algo que nos conecta, que nos conmueve, que nos mueve también. Del panel formaban parte varias personas, intelectuales y militantes de la provincia de Córdoba, y lo que traigo acá, lo que saco del embute en este viernes son algunas de las ideas que pude extraer de los dichos de Eduardo Matio, de Pilar Anastasia y de Agencia Burijovic. Ya les voy a ir contando quiénes son estas personas, y de la contundencia de la referenta nacional del feminismo villero de la organización La Poderosa de Córdoba, que se llama Susana Zácaro. Ah, bien. Bueno, voy a ir por partes y quizá logro transmitir algunas de estas impresiones y de la zozobra que nos embargó durante el encuentro del que les hablo. Eduardo Macho es investigador del CONICET y es docente y coordinador del programa FINGES, que es el área de género de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba. Él abrió el panel con un texto que había titulado de una manera bastante provocativa. El texto se llamaba Combatiendo el Capital, notas para una reconstrucción transfeminista de la vida democrática. Dirigido, él dijo, al campo heterogéneo del progresismo dentro del que él se reconoce. A partir de esta frase de Adorno, el filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt, sostuvo que un gobierno anarcocapitalista como el de Milei no es una desgracia o una fatalidad que nos pasó, así como una pandemia o una sequía, sino que el fascismo es en parte una herida autoinfligida en medio de muchos desaciertos democráticos colectivos. Me dijo Matio, el fascismo entonces de alguna manera se hizo carne entre nosotros porque la democracia no hizo justicia a su propio nombre, porque las instituciones del Estado no hicieron bien su trabajo, porque nuestras prácticas democráticas no supieron responder a malestares sociales y económicos que fueron macerando la consolidación de una mentalidad neofascista. Y aquí agregó algo que me pareció una provocación necesaria y bastante urgente. Dijo, una de las cosas que nos debemos, al menos entre quienes nos llamábamos y nos seguimos llamando progresistas, es una discusión franca acerca de los límites que el capitalismo le ha impuesto a nuestra experiencia democrática. Los progresistas hemos alentado y celebrado la discursividad que resguarda las banderas de memoria, verdad y justicia, que promueve la caída del cis heteropatriarcado y del racismo, que defiende la educación pública gratuita y laica, que se solidariza con las luchas ambientales y de los pueblos indígenas, que marcha contra la violencia institucional, etcétera, etcétera, pero sin que eso suponga alguna consideración acerca de la sensibilidad capitalista que le sirve de marco. Esto me pareció muy necesario de ser dicho en un entorno como el que estábamos hablando, ¿no? Un ciclo de más de 4 décadas de alternancia entre formas del neoliberalismo duro y formas del neoliberalismo blando o capitalismo con rostro humano ha permitido que muchas banderas progresistas se promuevan e incluso se institucionalicen sin que queramos advertir la trampa que supone un progresismo neoliberal impávido o cómplice ante el daño capitalista.
Me pareció esta manera de abrir el panel de Eduardo Matio muy para sacudirnos, ¿no? Como para repensar que no solamente son las políticas identitarias o los feminismos los que nos han traído a este lugar, como últimamente se viene diciendo tanto, sino, bueno, ¿qué tiene que ver también, o qué han tenido que ver las políticas neoliberales que el mismo progresismo permitió que nos trajeran hasta aquí? Me parece esto como sacudir el avispero y invertir, ¿no? La carga de la culpa que tanto se nos ha puesto a las feministas y a los colectivos de la diversidad en los últimos tiempos. Después, Yasleche Burijoy, que es psicóloga y es la vicedecana de la Facultad de Psicología, tuvo una intervención sucinta, pero muy clarificadora en torno al malestar creciente que estamos viviendo. Ella lo definió como un malestar asociado a la pobreza, a las condiciones de vida, al individualismo y a la fragilización de los lazos sociales. Habló de un sufrimiento psíquico, producto sobre todo de medidas económicas que impactan sobre las vidas concretas de las personas. Dijo que el malestar de las mujeres es mayor el agotamiento y la carga mental invertida, la angustia y algunas manifestaciones concretas en la vida psíquica de las mujeres como que se pueden manifestar, por ejemplo, en ataques de pánico que se han visto notablemente aumentados. Dijo que esto se relaciona directamente con el aumento de la feminización de la pobreza y la desigual distribución del uso del tiempo y la crisis de los cuidados, que como sabemos se desató durante la pandemia, pero que no ha encontrado un equilibrio, sino que, al contrario, ha ido aumentando notablemente. Burijovic ubica al enojo, la desilusión, el miedo y el resentimiento como las emociones centrales que son responsables de un malestar que es individual, dijo ella, pero también social y que se instrumenta contra uno mismo como implosión. Por eso todas las dolencias físicas y psíquicas que estamos viviendo, y contra quienes quieren transformar las cosas hacia afuera, ¿no? Los feminismos, los progresismos, las diferentes modalidades de resistencia. Burijovic habla de volver a llevar la política donde importa, hacia la sostenibilidad de la vida, de desmedicalizar y repolitizar el malestar dentro de lo individual a lo colectivo, y encarnado, ¿no? Volver a poner el cuerpo en la calle, en las organizaciones, en los barrios. Y por último, dijo, desde una perspectiva de la psicología que es social y es política, ubicar a la salud mental como un derecho. Dijo, la salud mental está en los derechos. Y como para cerrar estos dichos que me parecieron los más fuertes para traer acá a la columna, quiero recuperar la palabra de Pilar Anastasia. Ella es investigadora y docente del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba, trabaja sobre infancias y adolescencias. Ella comenzó su exposición hablando sobre el impacto sobre los afectos y la insensibilidad de la época. Pilar discriminó entre dos mundos que el neoliberalismo exige y modela para nuestras infancias. Por un lado, uno donde el mercado habilita prácticas de inversión y capitalización del dinero para las niñas, como el acceso a casinos online, la venta de contenidos eróticos, autorreferenciales por redes sociales, todo asociado al éxito personal, al dinero rápido, fácil y mucho, donde todo lo que la promesa para las infancias es la plata, ¿no? La plata es todo hoy. Sin embargo, a este modelo de sujeto infantil emprendedor, donde el único futuro posible para las infancias y las adolescencias es el mundo financiero y la plata rápida y fácil, aparece otra norma social que es la consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de protección familiar. Esto que nos parece casi una contradicción, ¿no? Gira en torno a figuras de padres comprometidos con una sensibilidad muy asociada a sectores conservadores, ¿no? Que postulan que es necesario proteger a los niños, niñas y adolescentes de la ESI, del género y de los feminismos, ¿no? Entonces aparece esta figura del niño a proteger como parte ya no de un costado económico del neoliberalismo, sino que tiene un borde moral muy asociado al conservadurismo.
Por un lado, es preciso proteger moralmente a los niños, niñas y adolescentes de ciertos riesgos de contaminación y perversión, de sus desarrollos como personas, identificados esos riesgos como que provienen de los feminismos y de los movimientos sociosexuales, pero también más ampliamente en cualquier movimiento de politización de lo social. Entonces la protección es entendida como una refamiliarización de las niñeces cuya vida pública, sobre todo ya era escasa y problemática, se pretende desaparecer y que vuelvan a ocupar el lugar correspondiente puertas adentro de la familia, de la casa familiar heteronormada. Muy conservadora toda esta imagen. Entonces, bueno, algunas claves para pensar de este panel. Organizar la bronca, la tristeza y la esperanza, animarnos a componer temas nuevos y hacerle preguntas al miedo, ¿no? Hacerle preguntas al horror. Y el panel cerró con esta Susana Zácaro, la referenta de La Poderosa, muy contundente en relación a la pregunta por la derrota, y Susana muy fuerte, con una voz muy poderosa, sosteniendo que no hay derrota, que no estamos derrotadas, que los feminismos somos la resistencia en los barrios, todos los días, en todas partes, contando la experiencia diaria de la resistencia en los barrios, con su trabajo, con las niñeces, con las mujeres distribuyendo la comida, lo poco o lo que no hay. Ustedes acaban de contar hace un ratito los altísimos porcentajes de pobreza en los barrios, y ella, la más fuerte y la más contundente en relación a la necesidad de transformarlo todo, a partir de esta certeza de que efectivamente no hay derrota, con todo su cuerpo y su voz, con absoluta certeza de que la transformación viene efectivamente desde nosotras y nosotros, desde los barrios. Y fue muy impactante ante el resto del panel. Como les digo, era un panel muy numeroso, de unas 6 o 7 personas, hablando de la duda, la tristeza, la bronca, el enojo, la desesperanza, y el no saber efectivamente qué hacer ante este momento que estamos viviendo, desde una clase media, quizá una clase media empobrecida, intelectual, y ella desde su vida cotidiana concreta en los barrios, con una seguridad absoluta de que no hay derrota y de que de nosotros depende salir de donde estamos hoy. Quería traerles esta vivencia de la semana pasada en el Congreso, porque me pareció que en estos momentos en los que nos parece que estamos perdidos y perdidas, que no hay respuestas, que no sabemos cómo llegamos a este lugar en el que estamos, eso sobra, ¿no? Sí. Todos los días, de repente volver a encontrarnos, volver a intercambiar cómo vemos cada día lo que nos está pasando, y escuchar también la experiencia cotidiana, lo que se vive en los barrios, es como un sacudón fuerte para decir hasta acá. Claro. Bueno, Valeria, muy interesante todo lo que nos has contado. Vamos a hacer circular tu lectura sobre la compañera de La Poderosa, que seguramente es una de las tantas que encarna lo que vos muy bien has descrito, ese nivel de lucha cotidiana que llevan adelante en los barrios populares. Vale, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo grande. Chau, chau. Valeria Hassan nos traía su columna El Embute aquí a Real Malicia, que continúa más o menos así. De chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate.